Junto con saludar a todos aquellos que estén viendo este nuevo video, lo que vamos a hacer el día de hoy es resolver un ejercicio de cinemática, en particular uno donde se integran los diferentes aspectos asociados con eh, el estudio de la velocidad o del movimiento de los cuerpos, en particular cuando estamos trabajando con gráficos, ¿ok? Así que es un ejercicio que es bastante importante a la hora de las evaluaciones de física, sobre todo porque muchas veces el análisis gráfico es una de las principales habilidades que se esperan en los cursos de física y también es una de las que puede presentar un poquito mayor dificultad si es que no se trabaja de la manera adecuada, ¿ok? Antes de empezar, te pido que te suscribas a mi canal. Cada día voy creciendo más en suscriptores y con tu suscripción, con tu like, me ayudarías a seguir creciendo. Recordando que mi mayor objetivo es el de poder ayudar a estudiantes, sobre todo de ingeniería, eh, en lo académico, digamos, para que obtengan buenos resultados, para que encuentren explicaciones sencillas a las diferentes temáticas, pero además tengo un objetivo personal en el cual yo ya he invertido mucho tiempo en preparar el material, en preparar, digamos, los ejercicios, las grabaciones, etcétera, y por tanto, que tú me ayudes suscribiéndote es una retribución muy importante para mí, junto también con la retroalimentación, los comentarios, los likes en cada uno de los videos. Así que para que no te pierdas, digamos, la explicación, te recomiendo pausar el video, irte abajito a suscribirte, activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que yo suba nuevo contenido, darle like y así como te digo, me vas a seguir o me vas a ayudar a crecer, ¿ya? Y mi objetivo es siempre ir escalando e ir entregando también diferentes ayudas a los estudiantes, ¿ok? Em, entonces, el ejercicio que vamos a explicar el día de hoy es bastante, em, por así decirlo, explícito. Nos dan una información asociada a un gráfico y nos hacen preguntas, ¿ok? Así que vamos a proceder a leer. Dice que la figura muestra un gráfico de velocidad-tiempo para una partícula, la cual se encuentra en el origen del sistema de coordenadas cuando el tiempo es cero, cuando t igual a cero. Entonces, hasta ahora la información que tenemos justamente es este gráfico donde las variables a estudiar o considerar son el tiempo y la velocidad, ¿ok? Es una partícula que a través de cierto intervalo de tiempo va variando su velocidad, ¿ok? Parte cuando el cuerpo está en reposo, digamos, perdón, cuando el cuerpo está en el origen, es decir, cuando no ha pasado tiempo, o sea, parte en cero, y nos dan diferentes aspectos de tiempo, digamos. Ah, aquí podemos apreciar en el gráfico que desde el segundo cero hasta el segundo aproximadamente 20, un poquito más, esta partícula se moviliza. Que aquí tenemos el segundo 5, el segundo 10, el segundo 15, 16 y 20. En el fondo lo que tenemos son, em, en estos, digamos, puntos de tiempo que están marcados, diferentes o los puntos principales en los cuales hay cambios. Si nos damos cuenta, en el punto del tiempo igual a 5 hay un cambio bastante importante en su velocidad, lo mismo en 10 y así sucesivamente en 15, 16. Entonces, esos son puntos críticos, por así decirlo, puntos de importancia para el estudio del movimiento de este cuerpo, ¿ok? Y nos dan cuatro preguntas, o cuatro apartados, o cuatro incisos, como le digo yo. El primero es identificar el tipo de movimiento de la partícula en cada uno de los tramos y justificar las respuestas, ¿ok? Si nos vamos dando cuenta, este gráfico de velocidad-tiempo, como les dije en el segundo 5, 10, 15, 16, 20, cambia demasiado la gráfica, o sea, en el fondo fluctúa demasiado su velocidad, ¿ok? Entonces, evidentemente, si estudiamos por separado cada uno de estos tramos, lo que vamos a hacer es visualizar diferentes comportamientos asociados con la velocidad y el tipo de movimiento. Recordemos que hay movimientos rectilíneos uniformes, acelerados, etcétera. Luego, para al apartado B, digamos, nos pide la aceleración media entre 10 y 16. Entre 10 y 16, ¿cuál es su aceleración media? Recordemos que la aceleración es el cambio de la velocidad por unidad de tiempo. En el C nos pregunta cuál es la posición justamente en 20, o sea, cuál es la posición que posee, en la recta, digamos, en qué posición está, partiendo del cero.
Y en el inciso D, ¿cierto? Nos piden construir el gráfico de aceleración versus tiempo, o sea, aquí tenemos un gráfico para esta partícula que lo que hace es estudiar cómo fluctúa su velocidad a medida que transcurre el tiempo, digamos, en el movimiento de esta partícula. A partir de esta información, de que nos entrega, digamos, este gráfico, construir un gráfico equivalente, pero que indique a través del tiempo la aceleración que tiene, ¿ok? Y también es posible hacerlo, ¿ok? Recordando que el primer apartado nos preguntaba o nos pedía en el fondo identificar el tipo de movimiento. Acá tenemos los tramos que son los que, por así decirlo, son representativos de todo este movimiento. Tenemos el tramo A, el tramo B, C y D. Del segundo 0 al 5 es un tramo A con una velocidad, cierto, constante. De entre 5 y 10 la aumenta. Y bueno, así vamos viendo que entonces los tramos representativos son A, B, C y D, justamente cuando se relacionan con los segundos críticos, por así decirlo, donde cambian su comportamiento de manera abrupta. ¿Ok? Y son tendencias que van cambiando en estos intervalos. Hay una tendencia en A, una tendencia en B, en C y en D distinta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Ya? Nosotros tenemos que en el primer tramo, digamos, acá en A, es una MRU, si nos vamos dando cuenta, como el eje Y representa la velocidad, aquí la velocidad es 10 en todo este tramo. Ya es una recta constante positiva de 10. Y cuando la velocidad es constante, nosotros estamos en presencia de un MRU, ¿ok? Nada más que decir. Cuando la velocidad es constante a lo largo de todo el trayecto, en este caso en el tramo, estamos en presencia de un MRU o un movimiento donde ya sabemos que la velocidad es constante. En B, que es lo que nosotros podemos saber, que aquí la velocidad inicial en el segundo 5 es de 10 y al segundo 10 pasa a 20, o sea, aumenta su velocidad y cuando en un intervalo de tiempo cambia la velocidad, hay aceleración. Y cuando hay aceleración, por tanto, estamos en presencia de un movimiento uniformemente acelerado, un MUA, ¿ok? Luego, del segundo 10 al 15, por ejemplo, 15 y 16 podremos estudiarlo, por ejemplo, del 10 al 15, cambia su velocidad de 20 a 0. Evidentemente, como hay un cambio en la velocidad en un intervalo de tiempo, estamos en presencia de un movimiento uniformemente acelerado, ¿ok? Y nuevamente, del segundo 16 en adelante, nosotros apreciamos que la velocidad es negativa, o sea, se encuentra, por así decirlo, deteniéndose, disminuyendo su velocidad, pero podemos apreciar que es negativa, independiente de que sea negativa, es una velocidad que siempre es la misma. Por tanto, estamos en presencia, al igual que en el primer caso, digamos, del tramo A, un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Entonces, el apartado A simplemente es eso, identificar los tramos y qué movimientos hay, las justificaciones las acabo de dar. Si la velocidad no cambia a lo largo de todo el tramo, estamos en presencia de una velocidad constante, MRU. Si la velocidad cambia a través del tiempo que transcurre en el tramo en estudio, es un MUA, un MRUA, digamos, un movimiento uniformemente acelerado y cambia su velocidad de forma lineal, ¿ok? En la pregunta B nos pedían, digamos, la aceleración media entre 10 y 16, ¿ok? La aceleración media es el delta de velocidad dividido el delta de tiempo para el tramo. La velocidad final en el tramo menos la velocidad inicial en el tramo, dividido el tiempo final del tramo menos el tiempo inicial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros aquí tenemos? La velocidad final del tramo, digamos, como estamos estudiando entre 10 y 16, la velocidad final acá es constante cuando, digamos, al tramo siguiente es constante de -2, pero es -2 justo en 16, donde coinciden empezar el tramo siguiente. Aquí es -2, ¿ya? Y la velocidad inicial, ¿cierto? Acá en 10 es 20. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros en el fondo tenemos? ¿Ya? Tenemos, ¿cierto? -2 menos 20, velocidad final menos velocidad inicial. Y en cuanto a tiempo, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que el tiempo final, ¿cierto? Es de
16 y el tiempo inicial es de 10, ¿ok? 16 menos 10. Menos 2 menos 20 dividido 16 menos 10 sería menos 22 dividido 6. Y eso nos da una aceleración media de menos 3,67 metros por segundo al cuadrado. Acá la fórmula es t inicial, ¿ya? Aquí una especie de fe de ratas, digamos, a la hora de la redacción de esta ecuación, donde en el fondo lo que se considera es una t, de t inicial, ¿ok? Ahí no va una vez. Y nos da entonces una aceleración media de menos 3,67 metros por segundo cuadrado. Con esta información nosotros podemos saber que, evidentemente, tal como lo vimos acá, estamos en presencia de un movimiento acelerado en el tramo C, donde la aceleración en este caso es constante de menos 3,67 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Luego nos preguntan por la posición en el segundo 20, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos que calcular el desplazamiento que hay en cada tramo. Esto igual lo que voy a decir ahora es teoría y es importante saberlo en el fondo, que cuando nosotros tenemos un gráfico de velocidad en función del tiempo, el área bajo la curva se trata fundamentalmente del desplazamiento, ¿ok? O de la posición, que en términos estrictos podría considerarse como lo mismo, ¿ok? Entonces, si nosotros sacamos el área bajo la curva de cada una de estas gráficas, por así decirlo, separadas en tramos, tanto si lo hacemos por una integral definida o lo hacemos por la descomposición geométrica, vamos a llegar al desplazamiento total. ¿Ok? Evidentemente, la teoría nos dice que siempre el área bajo la curva de una función es la integral definida. En este caso tendríamos que evaluar los tiempos. Pero el tema acá está en que no es necesario aplicar la integral. Bueno, de hecho, para poder aplicar la integral, tendríamos que tener la función, en este caso, una función matemática para cada una de estas ecuaciones, estas gráficas, digamos, por los tramos, o una gráfica total, pero en el fondo una ecuación total no la tenemos, mucho más complicado en este término calcular una integral. Así que lo que podríamos hacer, como se los acabo de mencionar hace un rato, es como estos tramos, si nos damos cuenta, son figuras geométricas. Acá, por ejemplo, tenemos un rectángulo, ¿cierto? Aquí tenemos un rectángulo, un triángulo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos estos tramos trabajarlos como figuras geométricas. Por ejemplo, el tramo A es un rectángulo, la base es 5 y la altura es 10, y base por altura es el área de un rectángulo. Por tanto, nos quedaría, ¿cierto? Perdón, me adelanté mucho. Nos quedaría 10 por 5, 50. Luego lo mismo pasa en B, ¿cierto? En B nosotros que tenemos, acá tenemos un triángulo. La base por la altura partido por 2, digamos, el área. La base, ¿cierto? Es 5, la altura es 10. Sería 10 por 5 partido por 2. Nos queda entonces 75 metros. ¿Ok? Y luego también vamos haciendo la descomposición para C, donde aquí lo que tenemos que hacer es estudiar los dos triángulos que se producen. ¿Ok? Em, y aquí tenemos también el área. Y lo mismo en D, que es en este caso em, un área negativa. Si nosotros hacemos la suma de todos estos valores, vamos a llegar a un desplazamiento de 166 metros. ¿Por qué calculamos el área bajo la curva de todos los tramos? En realidad de toda la gráfica. Y lo que ocurre acá es que hay que entender un poco más la pregunta, el realce que tiene. Dice, ¿cuál será la posición de la partícula en t igual a 20 segundos? Cuando llega a 20 segundos, recorrió desde el segundo cero. Entonces, queremos saber cuánto es el desplazamiento total y por eso sumamos todo, ¿ok? Y bueno, nosotros sabemos que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Aquí sabemos que la posición inicial es cero y por tanto la posición final va a ser igual a la posición inicial, que es justamente el desplazamiento. Finalmente damos respuesta a que la posición en t igual a 20 va a ser todo este desplazamiento de 166 metros, ¿ok?
Luego en D nos pide calcular o construir, mejor dicho, el gráfico de aceleración versus tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Simplemente nos ponemos a pensar, ya, el movimiento en este caso es, em, lo que se quiere estudiar es la aceleración. Entonces, en cada tramo hay que estudiar la aceleración. En primera instancia, en algunos tramos no hay aceleración porque es una MRU. Como lo vimos en el apartado A, cuando la velocidad es constante no hay aceleración en A, digamos, y en D. Por tanto, en B y en C, que si hay MRUA o MUA, ¿cierto? Porque cambia su velocidad, tenemos que hacer el cálculo de la aceleración. ¿Ok? Y simplemente la aceleración en B es la velocidad final en B menos la velocidad inicial por el tiempo, o dividido el tiempo. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Que en B, digamos, la velocidad cambia de 10 a 20 y el tiempo pasa en 5 segundos, 10 menos 5, 5. Entonces, si nosotros hacemos ese cálculo, ¿ok? Vamos a llegar a 2 metros por segundo cuadrado y en C ya habíamos calculado, ¿cierto? ¿Cuál era su aceleración? De menos 3,67 metros por segundo cuadrado, a la misma manera, velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Por tanto, ahora nosotros podemos hacer el estudio de la aceleración. En el A y en el D no hay aceleración. Por tanto, de 0 a 5 la aceleración es 0, se raya justamente en el eje X. Y lo mismo de 15 a 20, pero de 5 a 10 la aceleración es constante, porque cuando hay MRUA o MUA, un movimiento uniformemente acelerado, la aceleración es constante, que era en primera instancia de 2 metros por segundo cuadrado, así que la colocamos por acá, y en C era de menos 3,67, la colocamos acá, ¿ok? Y con eso nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, construimos el gráfico. Entonces, aquí nos damos cuenta de lo importante que es em, identificar muy bien los tipos de movimientos que se presentan en un gráfico de velocidad, por ejemplo, en función del tiempo. También nos podrían dar un gráfico de aceleración en función del tiempo y traspasar la velocidad. ¿Cuál es el tema acá? Como la velocidad constante se produce cuando hay un MRU, y la aceleración constante cuando hay un MRUA, o sea, cuando en un tramo cambia su velocidad, estamos en presencia de un movimiento o de una partícula en el fondo que cambia los tipos de movimientos a los cuales está sujeta en su comportamiento cinético. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que identificar bien los tramos para después hacer el gráfico en función de identificar dónde hay aceleración y dónde no la hay. Espero que les haya gustado mucho mi video. Es un video donde explicamos un ejercicio que, si nos vamos dando cuenta y si se quedaron aquí hasta el final, se resuelven muchos aspectos de física donde hay muchos conceptos asociados. Velocidades, gráficas, áreas bajo la curva, tipos de movimiento. Entonces, este ejercicio integra bastantes aspectos a considerar y es muy importante trabajarlo y por eso es que también lo traje al video. ¿Ok? Así que eso, no olviden suscribirse, como ya les dije al comienzo, me apoyarían mucho, me ayudarían a seguir creciendo. Estén muy bien y nos vemos en la próxima ocasión.